Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de clases online. Hoy vamos a ver el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor es un polinomio que se utiliza para aproximar el valor de una función en un punto x sub 0. ¿Sí? O en el entorno de un punto x sub 0. Entonces, ¿cómo se forma este polinomio? Hay una forma de componer este polinomio, es cualquiera. Bueno, la respuesta es que hay una forma específica de formar este polinomio que aproxime a la función f de x. Que la función f de x puede ser justamente un polinomio también o puede ser otro tipo de función. Entonces, supongamos que yo tengo una función f de x y me piden calcular el polinomio de Taylor en el x sub 0. Supongamos que x sub 0 fuera 2. Este es un ejemplo. Bueno, primero les voy a decir cómo se forma el polinomio y después les voy a poner este ejemplo. El polinomio tiene una formulita y es que se forma con la función evaluada en el x sub 0, es decir, donde lo quiero calcular, donde quiero aproximar a la función, más las sucesivas derivadas sumadas por x menos x sub 0 en cada caso elevado al mismo coeficiente que la derivada que multiplica sobre el mismo coeficiente factorial al cual estoy elevando el x menos el x sub 0 o al cual estoy calculando la derivada. Es decir, va a ser igual al f de x sub 0 más la derivada primera en el x sub 0 por x menos x sub 0. Si ustedes observan, esto es como tenerlo a la 1 sobre 1 factorial. Más, sigo la derivada segunda por x menos x sub 0 a la 2 sobre 2 factorial. Como ven, este término, este coeficiente, es el que se repite en estos tres lugares. 1, 1 y 1 abajo, 2, 2 y 2 abajo. Ahora seguiría 3, 3 y 3 abajo. Y así sucesivamente la derivada enésima, evaluada en el x sub 0, que es donde quiero calcular, por x menos x sub 0, este término se repite, a la n, derivada enésima, elevo acá a la n, sobre n factorial. ¿Sí? Es decir, lleva el mismo coeficiente en los tres lugares. El punto x sub 0 es donde se calcula el polinomio. El grado este n es hasta dónde se calcula el polinomio. ¿Sí? Y hay algo que se llama el resto, en donde si yo al polinomio le sumo el resto voy a obtener la función f de x. ¿Sí? Entonces, el resto va a ser un coeficiente más al grado que yo calculé. Es decir, esto que vine haciendo hasta acá, lo hago una vez más, es decir, hasta n más 1. Y ese término último es el resto. La única diferencia es que la derivada n más 1 se calcula en el punto C en lugar de en el punto x sub 0. Es decir, el término del resto va a ser la derivada n más 1 evaluada en el punto C por este término x menos x sub 0 elevado a la n más 1, es decir, el mismo coeficiente que la derivada, sobre n más 1, se repite acá el término factorial. ¿Sí? Este punto C va a estar entre el x sub 0, donde estoy calculando el polinomio, y x. Y el error que se comete cuando yo estoy aproximando va a ser siempre menor que el módulo de este resto. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo una función f de x, me piden calcularla en x sub 0 igual 2. Lo primero que hago es, donde dice x, reemplazo por 2 y evalúo la función en el punto 2. Obtengo un valor, ese valor lo pongo acá, es el primer término del polinomio. Después, sumo más. A la función la derivo.
A eso que me da lo evalúo en el punto 2, donde dice x, reemplazo por 2 y veo cuánto me da. Ese valor lo pongo acá y lo multiplico por x menos 2. Sumo. A esa derivada que me dio la vuelvo a derivar. Donde dice x, reemplazo por 2 y evalúo la derivada segunda, que sería esta misma que estoy calculando ahora, en el punto 2. A ese valor que me da lo pongo acá. Multiplico por x menos 2 al cuadrado sobre 2 factorial. Más. Supongamos que me hubieran pedido calcular el polinomio hasta el grado 3. Bueno, a esa derivada segunda la vuelvo a derivar. Donde dice x, reemplazo por 2 y ahí calculo la derivada tercera en el punto 2. Ese valor que me da lo pongo acá, multiplico por x menos 2 al cubo sobre 3 factorial. Y hasta ahí es el grado que me piden. Ahora yo le tengo que sumar el resto. El resto va a ser la derivada un grado más, es decir, derivo eso. Donde dice x pongo c, es decir, lo dejo expresado en función de c y pongo por x menos 2 a la 4. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Porque yo calculé hasta el grado 3 el polinomio. El resto es un grado más, es decir, sería 3 más 1, 4. Sobre 4 factorial. Después hago distributiva con cada término, ¿sí? Voy agrupando las x, los valores constantes. Y ahí calculé lo que me pidieron, ¿sí? Es decir, el polinomio con el resto. Si yo a la función la evalúo en un determinado punto y evalúo el polinomio con el resto, ¿sí? Voy a ver que llego a un valor muy, muy parecido al de la función. ¿Sí? Así que bueno, si querés tomar clases particulares online conmigo, escribime a clasesonline912@gmail.com o a cualquiera de mis cuentas de Instagram, Twitter o a mi página de Facebook, que llevan todas el mismo nombre de usuario, @clasesonline912. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.